la Facultad de Ciencias Económicas y el Departamento de Ciencias Administrativas de la Universidad de Antioquia les dan la bienvenida al encuentro Respuesta Organizacional a la Turbulencia del Entorno generada por la pandemia, una perspectiva global. Saludamos a los profesores, estudiantes, egresados, directivos, también a los colegas de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA, así como al público externo que nos acompaña hoy. Saludamos y agradecemos muy especialmente a los expositores internacionales que nos compartirán sus análisis desde Holanda, Brasil y los Estados Unidos. Para empezar, le damos paso al profesor Bernardo Ballesteros Díaz, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, quien compartirá con nosotros un mensaje. Adelante, profesor Bernardo. Muy buenos días para todos los que se vienen integrando a este importante espacio, a todas las personas pues que aceptaron esta invitación, nuestros estudiantes, egresados, los profesores pues de la facultad y de otras áreas que están con nosotros, a nuestros amigos de ASCOLFA, su directora ejecutiva Gisela Eugenia Becerra Plaza, que siempre ha estado muy comprometida con la comunidad académica, apoyando estos eventos, muy especialmente pues a los académicos que hoy nos acompañan. Profesores George, que tuvimos la oportunidad de tenerlo acá, de la Universidad de Rotterdam de Holanda, la profesora Aurora Caneiro Sen de la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil, al profesor Ezequiel Hernández de Wharton School de la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos, y a todas las personas les hago un saludo extensivo también por parte del señor decano Sergio Iván Restrepo Ochoa, del Consejo de Facultad y de todo el equipo del departamento. El señor decano se excusa por razones de agenda, compromisos con la rectoría y la alta dirección de la universidad, no pudo estar, pero les manda un saludo supremamente especial. Para el equipo del Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad pues, de Ciencias Económicas, es un honor y un placer tener un espacio como este en el que podemos compartir con nuestros coinvestigadores aliados de diferentes universidades del mundo. En los últimos años ha habido noticias muy importantes para la facultad, la universidad en general y el departamento en especial, porque se han fortalecido muchos procesos de investigación a través de los diferentes grupos que nosotros tenemos en el departamento. Y especialmente con proyectos que han tenido como un activo para nosotros una reputación académica y sobre todo en la comunidad de empleadores y en general, por haber sido también reconocidos en el ranking QS como una de las mejores escuelas de negocios, no solo en el país, sino también en Latinoamérica. Vamos dando pasos muy fuertes entre los grupos de interés y obteniendo una visibilidad nacional e internacional por nuestras investigaciones. Este reconocimiento es fruto del trabajo de muchos años de nuestros investigadores. Nuestro departamento tiene ya 44 años trabajando y formando administradores y otros profesionales en posgrado, y el apoyo decidido de todo el ecosistema de investigación de la universidad, del Centro de Investigaciones de la facultad también nos ha apoyado, nuestros aliados, los coautores en diferentes universidades en Colombia y en el exterior para las diferentes publicaciones. Entonces, como un esfuerzo en conjunto de facultad, también y de los departamentos de ciencias contables y el nuestro de ciencias administrativas, pues es un verdadero orgullo y un hito histórico también poder presentar y aprovechar este espacio para contar que hemos logrado y nos orgullece, pues nos llena de orgullo
presentar a la comunidad académica nuestro doctorado en Administración de Organizaciones, que era una deuda histórica que tenía la facultad, y lo logramos entre estos dos departamentos. Nosotros ya tenemos aprobado pues el doctorado en Administración de Organizaciones y esperamos tenerlo en oferta en el 2021. Hoy en día el proyecto más importante y de mayor trascendencia para nuestro departamento en particular, que también nos permite seguir fortaleciendo y generando impacto y relevancia en investigación, porque también nos hemos dado la tarea de generar fortalezas desde los semilleros de investigación. Aprovecho también para reconocer pues, el esfuerzo de todos nuestros investigadores que están haciendo proyectos en colaboración con grupos de investigación nacionales e internacionales, las redes del exterior. Hay unos proyectos muy importantes, un proyecto sobre ecosistemas de innovación con universidades de Brasil y Sudáfrica, el proyecto de sostenibilidad del sector floricultor en colaboración con la Universidad de Holanda. De nuevo, mi agradecimiento en nombre de todo el equipo a todas las personas que nos acompañan para hacer posible este espacio. Les agradezco haberse inscrito, estar participando, animar a las personas que están a su alrededor para que no se pierdan estos 3 espacios de lujo, por toda la disposición para compartir pues, con nuestra comunidad académica. Estoy seguro de que este espacio en esta mañana será muy fructífero para todos y quiero reiterarles mis felicitaciones y mis agradecimientos. Buen día. Muchas gracias, profesor Bernardo, por estas palabras, por la bienvenida. Vamos a continuar con la participación del profesor José Enrique Arias, doctor en Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia, investigador senior en Colciencias y coordinador de nuestro grupo de investigación Gestor. Adelante, profesor José Enrique. Muchas gracias, Juan. Bueno, contarles que estoy muy complacido de ver la concurrencia de nuestros distintos grupos de interés y quiero contarles también que nos animamos a programar este espacio partiendo del siguiente hecho. Yo creo que en este punto todos estamos un tanto agotados de webinars que ofrecen solo análisis y reflexión local y por esa razón quisimos invitar a nuestros coinvestigadores y aliados en el mundo para que nos ayuden a oxigenar esta discusión, ¿cierto? Y antes de darle la palabra a ellos, yo quisiera compartir con ustedes un pequeño encuadre, una pequeña reflexión sobre el tema que hoy nos convoca. Este autor Bansal ha hecho un trabajo espectacular de consolidar las principales directrices que las escuelas de negocios están dando sobre cómo enfrentar la turbulencia generada por la pandemia en este momento. Y no me voy a ocupar de disertar sobre cada una de estas 6 líneas de acción, solamente quiero hacer énfasis en la primera y en la tercera. La clave aquí es generar una respuesta casi que en tiempo real a la turbulencia generada por la pandemia. Y eso exige, entre otras cosas, por ejemplo, otros estilos de toma de decisiones, menos racionales y un poco más intuitivos. Y cuando hablo de toma de decisiones intuitivas, no estoy refiriéndome a algo descuidado, sino a decisiones que están respaldadas en el inventario de conocimiento que está en la memoria organizacional, en las lecciones aprendidas que están también en la memoria organizacional y que están a la mano de la organización para idear una forma de enfrentar esta respuesta. Hay unos casos muy sonados, por ejemplo, el de Ford es bastante interesante. Ford en tiempo récord ha logrado adecuar su producción, abandonar su producción de vehículos, dedicarse a la producción de trajes de protección, pero en tiempo récord. Y no es de extrañar porque Ford en la Segunda Guerra Mundial jugó un papel fundamental de
adecuar su planta para la producción de aviones y de motores que permitieron la victoria de los aliados. Y hay otro elemento también aquí bastante interesante, y es el tercero. Una recomendación clave es que las empresas comiencen a activar sus circuitos o su red de suministro local. Una idea que riñe un tanto con lo que dicta el manual de gestión desde la década del 80, porque desde los 80, por ese asunto de liderazgo en costos, los estrategas empresariales o las empresas se han ocupado de fragmentar su cadena de suministro, de deslocalizarla, de atomizarla, con el propósito de aprovechar las ventajas que ofrecen distintos lugares en el mundo. Y hoy por hoy, paradójicamente, las empresas que han aplicado al pie de la letra lo que dicta el manual de gestión son las que están en una posición desventajosa. Por ejemplo, miren el caso de 3M. Este era su cuarto de hora, pero tiene su planta en China cerrada, ¿cierto? Y se ha visto a gatas para tratar de responder a la turbulencia del entorno. Hay otros casos locales que no me voy a referir a ellos, el caso del Grupo Cristal, del Grupo Only. Pero la reflexión que quiero dejar aquí es que esta discusión tiene que ver con un concepto que viene rodando desde finales del siglo XX, que es el de improvisación organizacional. En esta revista del Academy of Management se planteó una discusión que ha tenido poco eco, porque este es un concepto que ha estado siempre en la periferia de la gestión. Es un concepto bastardo, porque entre otras cosas implica actuar sobre la marcha, sobre el terreno, y los procesos, y eso riñe con algunas ideas centrales del manual de gestión. Por ejemplo, la toma de decisiones en la planeación es lineal, analítica, racional, muy conservadora en términos de tomar riesgos, y la improvisación organizacional lo que hace es instaurar otras formas de tomar decisiones en las empresas. Pero quiero finalizar mi preámbulo contándoles que en nuestro grupo de investigación tenemos una discusión ya muy avanzada sobre estos temas. Quiero animarlos, sugerirles la lectura de estos documentos, de estos artículos publicados en revistas de alto impacto, que están teniendo un impacto internacional muy significativo. Por ejemplo, hemos tomado en el grupo el trabajo de analizar cuáles son los drivers de estas respuestas organizacionales a este tipo, a otros tipos de turbulencia. Por ejemplo, estamos analizando ahora cómo la inteligencia artificial genera una turbulencia que pone contra las cuerdas a los negocios locales. Quiero sugerir esta lectura, este otro artículo que trata sobre cómo la capacidad analítica de Big Data puede ser clave y puede ser un driver de la improvisación organizacional. También tenemos otras publicaciones sobre la internacionalización, la reputación corporativa, sobre el liderazgo transformacional, que también es una variable clave en un momento de mucha turbulencia, un momento en el que hay tanto desasosiego entre los colaboradores. El liderazgo transformacional puede ser clave para que la empresa navegue en estas aguas turbulentas. Una última publicación sobre este asunto de toma de decisiones intuitivas. Quedo atento a cualquier inquietud sobre estas publicaciones, y sin más preámbulos, los dejo en buenas manos. Muchas gracias. Profesor José Enrique, muchas gracias por sus palabras de apertura para este evento. En la mañana de hoy vamos a tener 3 intervenciones centrales. Vamos a comenzar con la presentación Empresas holandesas en tiempos del coronavirus, a cargo del profesor George Swiges de la Universidad de Radboud, en Holanda. El profesor y el grupo de investigación gestor de nuestro departamento se encuentran en etapa de formulación de un proyecto de investigación para analizar la sostenibilidad corporativa entre las empresas del sector floricultor en Holanda y en Colombia. Le agradecemos mucho al profesor Swiges por aceptar esta invitación y por compartir con nuestra comunidad académica. Les cuento que vamos a tener preguntas. Las preguntas las tenemos por 3 medios. Uno de los medios es a través del Zoom,
Otro de los medios es a través del Facebook de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad, y otro de los medios es a través de la página de Facebook de Ascolfa. Entonces vamos a recoger las preguntas por estos medios y posteriormente, después de la presentación de cada uno de los expositores de hoy, vamos a hacerles las preguntas que ustedes nos formulen. Entonces, adelante, profesor, y bienvenido a compartir con nuestra comunidad académica. Adelante. Pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, por poder compartir con ustedes unos pues vistazos, unos ejemplos, unas situaciones que nosotros estamos viviendo en esta crisis que compartimos todos en el mundo. En esta presentación les doy algunos ejemplos, unas situaciones que estamos viendo aquí en Holanda, quizás un poquito más amplio también en Europa, frente a la crisis de corona y situaciones dentro y con empresas. Primero que todo, quisiera con ustedes primero pues, aclarar que nosotros en Holanda tenemos, por supuesto, una situación muy diferente a la de Colombia. Aquí algunos datos del Banco Mundial, 9 de abril, eso es muy recientemente, donde ustedes pueden ver que la situación económica, pero también empresarial, es muy diferente a la situación en Colombia. Entonces toman en cuenta que, por ejemplo, la fuerza del sector empresarial en Holanda está en importaciones y exportaciones. Somos un país donde el puerto de Rotterdam es muy importante, el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam es supremamente importante, y ustedes ven que el sector de agricultura no es tan importante, y la industria sí, manufactura sí, pero es más que todo en importaciones y exportaciones donde tenemos nuestra fortaleza, y eso tiene mucha influencia también en cómo estamos en este momento con las empresas en Holanda. La otra situación, por supuesto, es la situación como estamos viviendo todos los días con los casos de infecciones. Yo puse aquí dos gráficas, uno de la Instituto Nacional de Salud en Colombia a la izquierda, donde ustedes ven, pues ustedes ya conocen la situación en Colombia, y a la derecha la situación actual en Holanda. Ustedes ven que nosotros ya estamos pasando la montaña, estamos disminuyendo muchísimo a situaciones que en este momento estamos de verdad sorprendidos de que la situación parece bajo control, pero no es así. El lockdown o la cuarentena, como lo llaman, en Holanda ha sido muy leve, y ahora estamos abriendo empresas, la sociedad en general, pero con mucho miedo que el virus otra vez va a, pues, a infectar o afectar nuestra vida. Entonces, la situación actual en Holanda y entonces en comparación con Colombia. Cuando tomamos la situación en el contexto general en Europa, es bien importante porque, como ahorita yo mencioné, el puerto de Rotterdam o el aeropuerto de Ámsterdam, son puertos, por decirlo, bien importantes entrando cargo para toda Europa. Aquí entonces ustedes ven Holanda dentro de Europa, y hemos tenido mucha discusión entre los países, especialmente a niveles nacionales, sobre cómo vamos a tratar la situación de corona en cada país. Donde, por ejemplo, la situación en Holanda y Alemania no ha visto mucha diferencia como los gobiernos tratan la situación. La situación, por ejemplo, en Bélgica ha sido muy diferente. Y pues, solamente dos ejemplos. Acá a la izquierda ustedes ven la frontera con Bélgica. En este momento todavía está cerrado, se está abriendo un poquito más, pero por semanas las fronteras han sido cerradas sin posibilidad de tráfico alguno, tampoco para cargo, porque la política nacional en Bélgica ha sido muy diferente a de Holanda. En Bélgica conocieron o han conocido más que todo una cuarentena muy comparada a la situación en Colombia. En Holanda no, la situación ha sido más o menos leve. Y a la derecha usted ve allá una situación en la frontera con Alemania, donde la policía sí está controlando, pero sí está dejando pasar todas las personas. Entonces es una situación muy diferente que ha afectado muchísimo también las empresas. Si ahora miramos la situación como el gobierno holandés ha intentado
a ayudar a las empresas en esas situaciones muy complicadas. Primero que todo, se han enfocado en la información. Acá yo puse algunas imágenes de institutos gubernamentales bien importantes donde Corona, la situación, cómo ayudar, ha tenido como atención principal. A la izquierda, el CBS es el DANE. Entonces, tiene mucho que ver con la situación estadística, la información, muchísimo ha ayudado y enfocado en empresas. Perdón por el idioma, no pude traducir la situación o los textos de la página web. A la derecha arriba, entonces, el gobierno central, directamente allá, una cantidad de guías y de tips y de todo para ayuda para las empresas. Y de abajo es un instituto para todas las empresas en Holanda, donde hay unas publicaciones cómo tratar la situación de corona. Entonces, es mucha información, mucho apoyo que el gobierno holandés ha dado a las empresas, que ha ayudado muchísimo, más que todo, a mantener la tranquilidad. ¿Sí? Las empresas sí saben que la situación es muy grave, que nos va a afectar muchísimo la economía, pero pues mucha información, entonces tranquilícese. En este momento hacemos todo lo posible para pasar por esta crisis. Esa es la página web del Cámara de Comercio de toda Holanda, donde ellos crearon como un tipo de, pues una situación donde todas las preguntas, las empresas pueden llegar con todas esas preguntas sobre corona. Entonces, si partiendo de la información del gobierno central o del DANE, todavía hay preguntas cómo tratar la situación, la Cámara de Comercio tiene ahí muchas posibilidades. Ustedes pueden allá llamar o por internet encontrar muchísima información qué hacemos en situaciones de corona. Y si ese no es suficiente, ese es el Instituto de las Pymes en Holanda, pero es esa información para todas las empresas donde ayudan con un calculador, como lo llaman acá, a encontrar las posibilidades de subsidio adicional o especial en tiempos de corona. Entonces, al lado de la información y al lado de la posibilidad para hacer preguntas, también hay acá una posibilidad para calcular cuánto subsidio usted como empresa puede recibir por medio en diferentes situaciones. Más adelante les explico más en detalle qué tipo de subsidio el gobierno holandés ha dado a las empresas. Y por supuesto, también hay riesgo. Al lado de toda esa información, en todas las posibilidades de apoyo y todos los subsidios, por supuesto, obtener una empresa es correr riesgo. Entonces, una cantidad de empresas aseguradoras, en este caso es una empresa holandesa, también ofrecen allá unas herramientas para calcular, para tener mucho más claro cuáles riesgos hay en este momento y para el futuro. Y para darles un ejemplo, es un ejemplo de último minuto, porque me entró hace como 15 minutos la noticia de la empresa que ustedes ven a la derecha. Es una empresa que trata la carne y es una empresa holandesa, pero tiene sus fábricas en Holanda y en Alemania, donde trabajan 10,000 personas y pues no solamente los marranos, también las vacas, allá lo hacen como carne. Y la situación ha sido así que el riesgo, para darles un ejemplo de riesgo, las condiciones de trabajo no han sido muy favorables. En tal forma que hay una cantidad de personas holandeses y alemanes que ya no quieren trabajar en esas fábricas y por eso hay de los 10,000 empleados que trabajan en esta empresa, 7,000 son de países como Rumania, Bulgaria y de esa zona de Europa, que viajan acá para poder tener un mejor trabajo que en sus propios países. Además, los mismos holandeses y alemanes no quieren trabajar allá. Las condiciones laborales han sido tan malos que está resultado en muchas infecciones, muchísimas infecciones en fábricas en Alemania. Ya llevamos 3 fábricas donde de los 700 empleados, cada fábrica, 130 a 200 personas ya están infectados. En la situación en Holanda, que esa es la situación de hace 15 minutos, salió que también una fábrica en Holanda encontraron 40 personas infectadas. Resultado, el riesgo que corre entonces una empresa es, entonces, desde la política nacional, cierran no solamente esas fábricas, cierran el municipio en el cual están. Entonces, el municipio
En Holanda, en Alemania ya llevan 2 municipios que volvieron a la cuarentena completa porque las condiciones laborales en esas fábricas no han sido suficientes para evitar las infecciones. Y este es una situación que ha llevado el gobierno nacional a la situación que ustedes ven a la izquierda, como lo llaman un tablero, un dashboard, como lo llaman en inglés, que ellos manejan. El gobierno holandés es el ejemplo, pero también hay un mismo tablero que maneja el gobierno alemán para poder evitar que situaciones como les estoy presentando en este momento en la fábrica de carne resulte en una cuarentena nacional. Es más o menos lo mismo que yo conozco en Bogotá de las zonas rojas o anaranjadas. ¿Sí? Entonces, ese riesgo que yo tomo también como empresa. Bueno, ahora entonces un poquito más detalle sobre el apoyo que da el gobierno holandés. Es en 2 fases. Esa es la primera fase, fue de marzo hasta junio. Y hay diferentes maneras para que las empresas pueden recibir apoyo financiero. Y hay 3 tipos de nombres. Ese es el NOW, el NOW, como lo llamamos, el TOSO, el TOX. Y el NOW es para todas las empresas. Y el gobierno holandés paga 90% de los gastos de los sueldos de los empleados. Criterios, entonces 20% menos volumen de negocio sobre 3 meses. La empresa tiene que demostrar que ese ha sido el caso. El gobierno sigue pagando los sueldos de los empleados y no hay despidos por razones económicas. Esa es una condición, no pueden despedir empleados. El TOSO es para más las independientes o microempresas. Y allá pagan, el gobierno holandés paga para esas personas durante esos 3 meses el sueldo mínimo por persona y pueden recibir un crédito del municipio. El TOX es para sectores críticos, como lo llamamos nosotros, hoteles, restaurantes, sector cultural, deporte, eventos y el sector de los viajes. Y esas empresas pueden tener una vez un apoyo de 4.000 euros. Al lado de todas esas empresas también hacen situaciones especiales para trabajadores flexibles, como lo llamamos nosotros. Por ejemplo, esas personas de Bulgaria o Rumania que trabajan en esas fábricas, muchas veces trabajan unas horas o trabajan en varias empresas, eso lo llamamos trabajadores flexibles. Y esas personas tienen derecho a 3 meses, durante 3 meses, 600 euros por mes. El criterio es que tienen que por lo menos ganar 600 euros por mes. Personas que ganan menos no pueden recibir plata. Al lado de todo esto, también hay extensión de pago de impuestos y, por supuesto, no solamente el gobierno puede ayudar, también los bancos. En este momento llevamos, con todos los bancos en Holanda, ayudando a 143.000 empresas y 28.000 personas por medio de extensión de pagos o de créditos. Al lado de todas esas ayudas, por supuesto, no todo el mundo se puede ayudar y este es, por ejemplo, como yo demuestro en esta imagen acá, hay muchas personas que viven en un país y trabajan en otro país. Por ejemplo, yo vivo personalmente aquí en Alemania, les estoy hablando desde Alemania, a como 8 kilómetros la frontera con Holanda. Yo pago mis impuestos en Holanda, pero no tengo derecho a ninguna ayuda porque en la legislación europea dice que el municipio donde yo vivo tiene que darme este apoyo. Y porque yo pago mis impuestos en Holanda, el gobierno holandés no me paga y el municipio alemán donde yo vivo tampoco me paga porque yo no trabajo acá. Así hay muchas personas que entonces en esa situación no reciben apoyo. Otras personas que no reciben apoyo son, en este caso aquí, la mesera es un estudiante. Los estudiantes muchas veces necesitan trabajar para poder estudiar. Pero reciben mensualmente o ganan mensualmente menos de los 600 euros mensuales. Entonces yo como profesor de la universidad estoy en contacto con muchas personas, estudiantes que están en situaciones muy complicadas porque no tienen ingresos suficientes para poder estudiar. La segunda fase va a comenzar el 1 de junio y como lo sabemos en este momento, esta mañana lo comunicaron, es que el proyecto, el subsidio NOW sigue, pero no hay la obligación de mantener empleados. Entonces ahora es una situación muy crítica el 1 de junio en Holanda porque las empresas pueden seguir recibiendo el apoyo, pero no necesitan mantener todos los empleados adentro. También pueden comenzar a despedir en personas. Entonces
hay mucho miedo en Holanda ahora que el porcentaje de desempleo va a subir muchísimo. La otra situación es que el apoyo, la ayuda de 4.000 euros al sectores críticas o urgentes sube de 4 a 20.000, dependiendo de las pérdidas de la empresa y con la condición que los últimos 3 meses tiene que haber unos 30% de pérdidas. Y una cosa especial es que nosotros ya vemos que en la nueva normalidad, como la llamamos, personas que tienen antes un trabajo en una empresa muy posiblemente no lo pueden tener en una situación futura. Entonces, el gobierno ya comienza a dar subsidio para reeducar a muchos empleados. Entonces, 2 fases, diferentes situaciones, ya entramos en la segunda fase. Vamos a ver qué va a pasar. Ahora entrando a ejemplos con empresas. ¿Qué está pasando en Holanda? Porque es mucha plata que el gobierno está dando y que va a dar, pero por supuesto no se puede dar la plata a todos, no solamente porque no cumplen con las condiciones, pero también hay una opinión pública. Les doy 2 ejemplos. Air France KLM es una aerolínea muy grande en Europa y por supuesto llevamos aquí situaciones que son 2 países. Francia, donde el gobierno francés tiene acciones en Air France y el gobierno holandés tiene acciones en KLM. Ahora se unieron y se volvieron una empresa y dependen con la situación actual de 2 tipos de gobiernos. El gobierno francés, sin condiciones o menos condiciones que el gobierno holandés, ofreció una cantidad de plata para la empresa. En Holanda hubo una discusión fuertísima y la imagen que ustedes ven es un resultado de esa discusión porque la gente entraron en el aeropuerto de Schiphol en Amsterdam y pararon allá los aviones. ¿Sí? Hay una cantidad de protestas porque la opinión pública dice, espera un momentico, pero no vamos a gastar tanta plata que es nuestra plata, son los impuestos, en una empresa que finalmente, y esa es una situación muy importante actualmente en Holanda también, el cambio climático, KLM está afectando mucho el cambio climático también, negativamente. Entonces, por favor, vamos a dar la plata, pero KLM tiene que también mostrar que se va a mejorar también muchísimo las emisiones. Es una empresa. Otra empresa que ustedes muy posiblemente conocen es Booking. Booking tiene su oficina principal en Ámsterdam y lo que ustedes ven en la imagen es la nueva oficina también que hay en Ámsterdam. Ellos pueden construir esta oficina porque el año pasado tuvieron unas ganancias de 1.5 mil millones de euros. Ellos decidieron el año pasado a pasar todas esas ganancias a los accionistas y a los gerentes de la misma empresa. Y cuando comenzó la crisis, fue una de las primeras empresas para acercarse al gobierno diciendo, espera un momentico, necesitamos ayuda. Y el gobierno holandés dijo, eso no lo vamos a hacer. Ustedes el año pasado tuvieron tantas ganancias y decidieron a no meterlo en como el futuro de la empresa, pero directamente pasarlos a los accionistas. Entonces, Booking.com no recibió ayuda del gobierno holandés. 5 minutos, profe. Perdóname. 5 minutos. Sí, señor. Cuando yo veo arreglos en el mercado, entonces, ¿qué están haciendo las empresas para poder sobrevivir ese negocio? Porque no solamente recibir plata del gobierno o los bancos, es también que yo veo que hay muchas situaciones como lo llamamos, entre la explotación y la exploración, significa empresas con el negocio cotidiano versus nuevos negocios. Por ejemplo, la situación que ustedes también muy posiblemente lo han visto en Colombia, que hay empresas que ya están fabricando. A la izquierda es una empresa donde yo trabajaba también, que en este momento están fabricando tapabocas, una empresa que no tenía nada que ver con tapabocas. A la derecha abajo, arriba, es un restaurante en Ámsterdam que tenía sus locales en otras partes, pero ahora entonces se unió a una empresa que fabrica invernaderos y pues en ese sentido también sigue trabajando. Y esos entonces son esos empresas de fitness, de deporte, que bajo las reglas actuales no pueden permitir gente dentro de la sociedad que tenemos que tomar una distancia de 1,5 metros, 2 metros. Entonces decidieron ocupar espacio afuera, que son los parqueaderos. Entonces, varios ejemplos de cómo las empresas están también siendo creativos en esa situación.
Otras posibilidades o situaciones que vemos en Europa o en Holanda es que las condiciones de compraventa, por ejemplo, el tiempo de pago, donde antes uno tenía que pagar en un proveedor dentro de un mes, ahora va a ser 3 meses o 6 meses. Hay mucho negocio sobre esos tiempos de pagos en esa situación de corona. Y lo otro que el profesor José también explicó es la regionalidad, o más que todo las empresas que se vuelven de ser muy enfocadas en el sector internacional, ya se enfoca otra vez en la parte regional. A la derecha son una calle de tiendas donde por favor compran acá y no usan Amazon o eBay para hacer sus compras, compran localmente. Y a la izquierda una empresa cerca de donde yo vivo que fabrica bicicletas y que lo hicieron con proveedores en todo el mundo y ahora decidieron a romper todos esos contratos y decir, ¿sabe qué? Vamos a comunicarnos con proveedores en Holanda, ¿sí? Para apoyar, ayudar la situación en Holanda también. Bueno, antes de tiempo, qué pena por quizás hablar muy rápido. Espero que ustedes pues tienen una idea ahora de lo que es la situación en Holanda y con muchísimo gusto les ayudo con las preguntas. Profesor George, muchas gracias por su participación. Tenemos un par de preguntas de nuestra audiencia y les recordamos que las preguntas las recibimos por el chat de Zoom, por el chat de Facebook de la Facultad de Ciencias Económicas y también por el chat del Facebook de ASCOLFA, de la Asociación Colombiana de Facultades en Administración. Una de las preguntas que tenemos es acerca de la filantropía y de su relación con la sostenibilidad. La sostenibilidad, cuando inició, especialmente con la responsabilidad social empresarial, estaba muy asociada a la filantropía, pero en los últimos años ha migrado un poco más a la estrategia, se ha acercado más a la estrategia de la empresa. ¿Qué pasará en los próximos años con la sostenibilidad y con las estrategias de filantropía de las compañías? ¿Será que se aproximan también un poco más otra vez a la filantropía o será que continúan siendo muy cercanas a la estrategia de las compañías? Muy buena pregunta y muchísimas gracias. Es un poquito complicado de responderlo desde el contexto holandés, donde no tenemos empresas tan grandes o personas con tanta plata que pueden entrar en filantropía, como lo conocemos, por ejemplo, en China o en Estados Unidos. La situación en Holanda es mucho más hacia la estrategia. Y quizás también que las mismas discusiones que les expliqué ahorita sobre, por ejemplo, con los ejemplos de KLM o de Booking, la opinión pública obliga más o menos a las empresas a incluir la sostenibilidad en la estrategia empresarial. No sé, mirando hacia el futuro, yo no sé qué pasa con si la filantropía otra vez se agranda más. Sí veo mucha internacionalmente atención para, por ejemplo, personas como Bill Gates, ¿sí? Con sus fundaciones que tienen más objetivos que solamente lo empresarial. Vuelvo a la situación en Europa y más en Holanda. Yo veo que allá hay mucha atención y creciendo para la parte estratégica y sostenibilidad, porque aquí es muy claro en Holanda, como ya les dije, que la situación de cambio climático antes de corona ya toma mucha atención y que digamos que ya no es sostenibilidad algo aparte a lo económico, no, es de verdad tomarlo en serio y la corona incluyó también la situación social. Entonces, yo lo veo mucho que se mantiene y se agrande la parte estratégica. Profesor, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más, pero estamos muy limitados con respecto al tiempo. Una de las preguntas es si nos puede ampliar un poco más el caso de Booking y si la razón está estrictamente relacionada con el hecho de que tuvieron muchas utilidades el año anterior. También nos piden ampliar un poco más la visión desde Europa y desde Países Bajos frente a la sostenibilidad empresarial en diferentes sectores y en la sociedad. Sabemos que es una pregunta amplia, pero quizás lo podríamos asociar un poco al caso de Booking en particular.
Sí, por supuesto es interesante la situación de Booking, y lo que yo les dije ahorita es la información que nos comparten los medios, los periódicos, las discusiones en televisión. El tiempo es demasiado corto en este momento para saber en detalle lo que ha pasado. Por supuesto, la empresa también tiene su lado de la historia y su versión. Hecho es que sí, las ganancias fueron muchísimo el año pasado, y hecho es que sí pasaron todas esas ganancias a los accionistas, a los gerentes, y me imagino también gran parte a la construcción de la oficina, y no miraron hacia el futuro para tener algunas reservas para, por ejemplo, situaciones como esta, lo que otras personas, otras empresas sí han hecho. Y yo veo que, y eso es quizás relacionado también a la segunda pregunta y la observación del profesor Arias, refiriendo a la adaptabilidad, en inglés el resilience, ¿sí?, de las empresas, que yo creo que es punto clave. Si uno habla de sostenibilidad empresarial, antes, ahora y también hacia el futuro, que es de verdad que las empresas deberían comenzar a pensar un poquito más amplio, y no solamente en temas, sino también en el tiempo. Lo que hacemos ahora también nos fortalece hacia el futuro. ¿Hasta qué punto podemos volvernos más adaptables dentro de una situación, un contexto que puede cambiarse de un momento a otro? ¿Sí? En diciembre, en Navidad no sabíamos nada de corona, y ahora mire cómo estamos. Dentro de 3 meses el mundo cambió. ¿Y qué hacen las empresas para poder prepararse para esto? Y entonces yo creo que muchas empresas en Europa y más en Holanda están cuestionando muchísimo esa situación. Y entonces por eso también les di algunos ejemplos de la situación financiera, no solamente para la situación ahora, pero muchas empresas están ahora también analizando la situación ahora para el futuro y preparándose para otras pandemias. Profesor George, muchas gracias por su participación y por compartir con nuestra comunidad académica. Nos deja una cantidad de reflexiones y una visión muy internacional de la pandemia. Vamos a continuar con la charla de las empresas de Brasil y el COVID-19, orientada por la profesora Aurora Carneiro Sen. La profesora Sen es profesora asociada de Administración de la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil. Es experta en innovación. En la actualidad es directora del grupo de investigación de su departamento y junto con el grupo gestor de nuestro departamento, del departamento de la universidad, del departamento de administración o de ciencias administrativas de la Universidad de Antioquia, están próximos a iniciar un proyecto sobre ecosistemas de innovación, en el que además van a participar otras universidades de Brasil y también la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica. Muchas gracias, profesora Sen, por aceptar esta invitación y la escuchamos. Adelante. Muchas gracias por la invitación, porque es siempre un placer hablar, compartir un poco de la realidad que tenemos acá en Brasil. Necesito decir que yo hablo un poco de portuñol, entonces si no me comprenden, por favor, pueden escribir las cuestiones que voy a intentar hablar un poco más de claridad y un poco más despacio para que todos comprendan. Voy a compartir acá la presentación. ¿Está lista? Y sí, compartir. Muy bien. Ups. Bien. Acá está. Sí, entonces el profesor Arias me invitó para hablar un poco en esas charlas sobre el contexto de las empresas brasileñas. Me excuso porque la presentación está en portugués, entonces es una oportunidad para vosotros tener un poco de contacto con el portugués, pero puedo enviar después y hacer la traducción, pero ahora yo decidí mantener en portugués los slides.
Sí, tenemos una realidad muy interesante. Creo que el Brasil culturalmente es muy cerca de Colombia. Yo estuve en Colombia en el mes de noviembre. Entonces puede ser que yo soy enamorada de Medellín desde 2014. Tengo estudiantes de maestría que viven allá. Tuve la oportunidad de hablar con Arias sobre el proyecto que vamos a empezar, sobre los ecosistemas de países emergentes. También ha recogido los proyectos de innovación que tiene en Medellín, a mí me encantó. Y ha percibido que tenemos como muchos elementos cercanos en términos de cultura, de mirada del mundo, se puede decir, ¿sí? Entonces somos muy alegres, muy abiertos y también esto es algo que culturalmente no pensamos mucho en largo plazo y este punto es algo que también va a tener una influencia en la estrategia de las empresas. Bueno, vamos a hablar de Brasil. Como sabe, Brasil ha pasado por una crisis muy fuerte. Entonces tenemos una mirada de los últimos años que ha pasado. Entonces 2014, 2015, 2016 fue un momento muy, muy difícil. Tenemos también el impeachment de Dilma, que ha hecho también una instabilidad política muy importante, como el cambio del gobierno. Ahora tenemos el nuevo presidente electo por el pueblo, que es Bolsonaro, que también es un tema muy controversial. El punto es que desde 2015 el Brasil está en un momento de instabilidad. Y cuando empezamos a tener un poco de estabilidad, bueno, ahora va a cambiar todo, algo pasa y volvemos a no tener mucha certidumbre sobre el futuro. Un poco de información sobre la población. Todos saben que Brasil es el país más grande de Latinoamérica. Esto también es importante porque ahora somos el nuevo epicentro acá en la América del Sur, porque tenemos una población muy grande. Nuestra inflación está en negativo ahora porque no tenemos la demanda y es muy preocupante el tema del movimiento de la economía y los desempleados, que ahora tenemos 12%, entonces estábamos empezando a bajar y ahora volvemos a tener 12% y un número muy grande de informales, que son las personas que no tenían una colocación formal, pero también no tiene o qué hacer. Acá en Brasil tenemos las personas que viven en desalento porque están muy cansadas de buscar una colocación, entonces sí que ya, yo no tengo una colocación y ya está. Bueno, este es la película, el cuadro general que tenemos acá de esta instabilidad. Para ese año arrancamos con la posibilidad de tener como 1% de crecimiento y entonces tenemos una revisión para 0.2, entonces para -2 y ahora -4. Un poco como habló el profesor George, que esto cambia mucho porque no teníamos idea que cómo la crisis va a se instalar en nuestro país, porque tenemos como realidades muy distintas. Y creo que para todos nós del mundo, no solamente de Brasil o de la América del Sur
o de los países emergentes, pero todas las economías, el COVID ha pegado de una forma muy fuerte. Esto también es algo muy importante porque un punto que Brasil y Colombia tienen en común es la importancia del agrobusiness en nuestra economía. Entonces, la parte que exportamos es siempre una parte muy importante de agrobusiness y el cambio del dólar es algo que una parte es importante tener un dólar un poco más alto porque es una forma de las exportaciones, como todos los negocios son hechos en dólar, todas las exportaciones se va a tener un resultado más alto, pero por otra parte, nuestra industria es muy independiente de los países desarrollados. Esto pasa a nosotros de la América del Sur, que las exportaciones que tenemos no son exportaciones de bienes industriales, pero sobre todo los productos de commodities que no tienen mucho valor agregado. Entonces, en una parte fue interesante para que las empresas piensen y las commodities desde Brasil tengan más valor, pero por otra parte tenemos una preocupación muy importante de la desvalorización de nuestra moneda. Y es un tema que acá ya cambia, pero pueden mirar que el año 2020 tenemos como una mudanza muy importante. Una otra parte también que tengo que hablar, y para mí es un poco embarazoso hablar porque yo no tenía elegido el presidente Bolsonaro, pero ya está. Tenemos el señor Bolsonaro. Que miramos ahora es un tema muy importante de lideranza, porque no tenemos un líder de toda la nación. Y el Bolsonaro está como el segundo año de su gobierno, entonces empezó una agenda de reformas, de cambio, tiene una agenda muy liberal. Su ministro de Economía, Paulo Guedes, tiene una formación muy liberal y que pasa es que están muy nerviosos porque todo con el virus todo ha parado. Entonces, la previsión de crecimiento y la continuidad de las reformas, todo se ha parado por hablar de cómo hacer el enfrentamiento del virus. Entonces, la primera posición que el presidente Jair Bolsonaro ha tomado fue negación. Habló que el virus no es importante, que es como una gripe, que no pasa nada. Entonces, después habló de la cloroquina y que es como el mejor tratamiento que podemos tener. Y mucha gente ha comprado cloroquina como una solución mágica. Y de verdad es que no tenemos una comprobación científica de que la cloroquina es algo bueno, porque tiene muchos efectos colaterales. Entonces, tenemos como una disputa que empezó a 2 meses entre la visión de la Presidencia de la República y del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud necesita evidencias científicas para tener una posición. Y el presidente desea determinar el uso de la cloroquina, entonces tenemos como un conflicto y un desrespecto a las orientaciones de aislamiento social,
de todas las orientaciones que el Ministerio de la Salud determina para la protección de la población, el presidente no hace cuenta. Y entonces este es un problema grave que tenemos, que es el conflicto de orientación a población y un conflicto, una crisis política con la salida de los ministros, dos ministros de la salud y también de la justicia, de Moro, Sergio Moro ha salido también. Y la acusación que tiene el gobierno de interferencia política en los órganos de Estado como la Policía Federal. Entonces, esta es una situación muy importante porque además de toda la crisis que el virus impacta en la economía, en el país, tenemos también esta situación y esto es importante porque la crisis política va a afectar directamente el dólar, va a afectar directamente el nivel de confianza que los inversores van a tener al Brasil. Pero Brasil es, como yo leí, vosotros saben bien, es muy grande. Tenemos un contexto de inequalidad social y económica. Acá, región y estado, tenemos también una independencia para tomar decisiones y hacer la organización del sistema de salud y educación. Entonces, somos una república federativa y organizados en regiones, estados o provincias. Yo vivo acá, más al sur del Brasil, en Porto Alegre, y el epicentro de la crisis está más fuerte en el sudeste, en São Paulo y Rio de Janeiro, y ahora enfrentan una situación muy crítica, y también en los estados del norte, Amazonas y Pará, que es más cerquita de vosotros, pero no te preocupes que tiene la floresta para hacer la protección. Y el nordeste también, en lo estado, la provincia de Ceará. Mirando los números, acá que tenía en 18 de mayo, cuando yo estaba haciendo la presentación, es lo número que teníamos, pero ayer la información es que el Brasil ha ultrapasado los 1.000 muertos por día en 24 horas, entonces teníamos 1.179 personas que han perdido sus vidas. Entonces, por la situación de falta de alineamiento entre el gobierno federal, lo presidente, las definiciones de la presidencia y la percepción de riesgo de la población, el Supremo ha decidido que la decisión es de aislamiento, de reglamento para apertura o no del comercio y la industria, es una decisión de las provincias, de 2 estados. Porque parte de la gestión del sistema de salud, del sistema único de salud, es de los estados también, de los estados y de la municipalidad. En Brasil nosotros tenemos un sistema único de salud. Entonces toda la población tiene acceso universal y gratuito a un sistema de salud. ¿Funciona bien? No es como en Inglaterra. No puede ser que el presidente de la República se quedaría en un hospital público, como ha pasado con Boris Johnson, y que tiene un sistema de salud público que tiene mucha calidad. Acá tenemos un sistema de salud, pero funciona porque la gente que no tiene nada de plata, si alguien que hay en la calle que no tiene casa necesita un hospital, va a tener una asistencia. El punto es que el sistema ahora está muy
cargado porque hay mucha gente. Entonces, en los estados más afectados, Amazonas, Pará, Ceará y São Paulo no está ainda en colapso, pero este es del norte, que son regiones con un nivel de desarrollo más bajo. Tenemos una situación de colapso, que el sistema no puede tener el número de personas que demandó asistencia. Entonces, ese es un tema muy sencillo porque la gente muere en sus casas porque no tiene acceso. Y tenemos también el tema de subnotificación, porque si tiene los síntomas, pero no es parte del grupo de riesgo, los sistemas, los hospitales dicen, sí, vuelve a tu casa, si queda tranquilo y vuelve al hospital solamente si estás como muriendo, si tienes síntomas muy fuertes. Entonces, las personas, esto ha pasado con personas de mi familia en norte, en Amazonas de Pará, que tiene la COVID, pero los hospitales no tienen testes para todos. Y también el punto de repase de recursos financieros para que los estados, las provincias se equipen, que tenemos un impasse entre el gobierno federal, que detiene gran parte de los recursos, y los estados, las provincias de cada región. El paquete de acciones del gobierno, yo he hecho como un resumen de que considero los más importantes. Profesora, 5 minutos más. Sí, gracias. Y estaba como muy deprimida cuando el profesor George empezó a hablar sobre todos los auxilios que el gobierno tenía en Holanda. Entonces, pero bueno, es lo que tenemos acá en Brasil, un auxilio emergencial por 3 meses de $600, que es cerca de $100 como medio sueldo mínimo. Tenemos una reforma trabalhista que ha pasado el año pasado, entonces las empresas pueden hacer una reducción de trabajo y de sueldo también. El gobierno también ha pagado como mitad del salario por 3 meses, pero demandando una garantía de empleos por un año, por un tiempo. Creo que el futuro puede pasar como ha pasado ahora en Holanda, que el gobierno da la posibilidad de no tener la estabilidad. El punto de transferencia de más recursos para los estados de las municipalidades, las provincias y las municipalidades es un tema sencillo porque el gobierno ha demandado cambios en la política fiscal de cada estado, de cada municipio, y entonces hay como una guerra, una batalla entre los estados y el gobierno federal. El gobierno también ha hecho préstamos, yo no sé si esta es la palabra, pero bueno, para las pymes. ¿Qué pasa? Es que las pymes que yo tengo hablado, porque mi universidad tiene un programa de asistencia a las pymes, estas pymes dicen que el nivel de exigencia son los mismos, entonces intentan tener acceso a esta plata, pero no pueden porque las exigencias son muy altas, porque los bancos hacen una exigencia muy alta. Y también algo importante que mucha gente ha tenido un buen esfuerzo es el plazo de pagamento de los impuestos. Entonces, por ejemplo, si una empresa tiene el tributo de impuesto simples, que como hablamos acá, que va a vencer en junio,
va a pagar en octubre o noviembre. Entonces tenemos un plazo y ahora está alargando un poco más el plazo. Yo voy a tener para concluir un poco que tenemos de idea de la retomada. Ayer he recibido este report, entonces yo incluí acá, creo que no tengo tiempo de hablar de todo, pero para dar un poco de idea de que ha cambiado con cómo sería el nuevo normal en Brasil. 1000 personas participaron de la survey. Acá cuando tenemos la curva normal, es muy parecido a lo que ha pasado en Holanda, pero el depoimento del profesor. Y o que ha pasado en Brasil, si pueden mirar todas las medidas que tenemos y el choque en el impacto económico en PIB, que no sabemos al cierto, pero estamos en partes distintas de la curva todo lo que podemos hacer. Después yo puedo enviar los slides si quieren tener acceso, entonces pueden mirar con más tranquilidad. Lo que pasa es que la crisis está afectando la vida de los brasileños de forma muy severa. 80% son muy pesimistas por la economía, 40% tienen miedo de perder su empleo, 50% tenía su renta, había una reducción en su renta, y 70% están haciendo cortes importantes en sus gastos. O que va a cambiar, y con eso voy a cerrar mi presentación, es importante porque toda la situación de la crisis va a cambiar la mentalidad de los consumidores. Entonces, algo que yo tengo trabajado mucho con las empresas y las pymes que atendo acá es necesitas estar preparado para el cambio, porque los consumidores van a cambiar. Y las empresas también, yo percibo que están cambiando mucho. Tiene más el tema de planeamiento y prevención normalmente no tenía como un caja, un recurso disponible para hacer para una situación de crisis, como ha relatado la situación de Booking, que decidió compartir todos los resultados y ahora no tiene recursos para hacer una inversión. Las reconexiones afectivas, un poco más de importancia en las relaciones sociales, porque ahora no tenemos la posibilidad por el aislamiento. Una conciencia al consumir, entonces una preocupación más fuerte con el consumo y también con el planeta. Estos cambios van a tener implicaciones en el comportamiento del consumidor, y las empresas necesitan estar preparadas para tener una presencia digital, preparada para un consumidor más exigente y también para un consumidor menos fiel. Entonces, la infidelidad va a tener un aumento importante porque la gente está más sencilla al precio. La preocupación con la sostenibilidad y también algo interesante acá es que los consumidores demandan de las empresas y las grandes mucho más un papel, un rol importante en la crisis. Entonces, grandes empresas también están haciendo acciones sociales y esto es algo que los consumidores están demandando, que las empresas tengan un papel también en esta parte. Y la preocupación con la salud, la calidad de vida es algo que también va a ser muy fuerte entre los consumidores del futuro. Acá tenemos como un poco de la mirada de lo que puede ser el nuevo normal. No tenemos idea de cómo será,
pero sabemos que estos puntos son importantes y que las empresas desde allá necesitan estar preparadas para un consumidor más exigente, porque va a tener una agenda reducida y va a pensar mucho más antes de hacer el consumo. Tenía un poco más de slides, pero sé que no tengo más tiempo, entonces agradezco la oportunidad y estoy abierta por las cuestiones. Profesora Sen, muchas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones y esta situación pues como del coronavirus desde Brasil. Nos preguntan que básicamente este tipo de situaciones que estamos llegando a enfrentar en todo el mundo pueden florecer diferentes actividades de innovación dentro de las empresas o dentro de los emprendimientos. Entonces nos preguntan cuál es el caso de innovación más interesante que ha identificado en estos días para que las empresas de Brasil sobrevivan a la crisis que estamos enfrentando independientemente de la ayuda del gobierno. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque creo que es algo, la innovación y la crisis están muy cercas acá. No es posible pensar en una empresa más resiliente si no pensamos en innovación. De manera general, las empresas están muy interesadas en la parte del tema del digital, sí, que se puede hablar de la forma general. El tema digital es algo que muchas empresas debían hacerlo, pero no hacían. Entonces la revolución digital fue acelerada con todo el proceso. Mesmo los pequeños, las pymes empezaron a tener algo de presencia digital, y también toda la parte de trabajo remoto es mucho importante para las empresas. Algo que yo tengo percibido que fue muy interesante es que las empresas empezaron a tener acciones conjuntas, colaboración. Entonces, tengo un caso de acá, de mi ciudad, que la empresa decidió compartir los espacios de su cocina, de kitchen, con otras empresas, porque las otras empresas no tenían un espacio más centralizado y cómo para hacerlo con seguridad. Entonces, muchos pequeños restaurantes hicieron como una parcería para tener un único espacio de colaboración. Otro tema que es interesante que son las empresas que tenían una presencia digital como Magalu, que Magalu es Magazine Luiza, tenía una presencia digital importante. Entonces, como en 2 semanas, tenía un marketplace que las pymes podían hacer la promoción de sus productos y tener como un pequeño espacio virtual, pero en una plataforma muy grande. Esta empresa ha hecho todo el proceso en menos de un mes. Entonces, podemos mirar muchas innovaciones no tema digital y haciendo la cooperación entre los pequeños y la cooperación de los grandes para abrir puertas o mantener los pequeños en el mercado. Un movimiento muy fuerte de compra del pequeño, compre cerca de su casa, porque este pequeño ha sufrido mucho con la crisis. Profesora Sen, muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional. La pregunta es sobre si el concepto mismo de innovación ha cambiado con la aparición del coronavirus, si la innovación misma ha cambiado con el coronavirus y si tiene que ver ese cambio con el concepto o el cambio del concepto de innovación con los postulados del desarrollo. No, yo creo que la innovación sigue
lo concepto más tradicional, pero que cambia es que las empresas necesitan repensar su estrategia y hacerlo no como de manera proactiva, pero necesitan hacerlo. Si vemos el Freeman, que como uno de los principales actores que tenemos de innovación, Freeman en 72 hablaba que la innovación no es un tema de si elige o no innovar, es un tema de sobrevivencia. O innovas o estás muerto. Entonces, ¿qué pasa? Es que ahora las empresas que no hacen innovación, que no cambian su forma de se relacionar con sus clientes, que no perceben que el consumidor está cambiando y que el mundo está cambiando, creo que estas van a estar fuera del mercado. Si hablamos de qué es el desarrollo necesita de empresas innovadoras. Y esta puede ser una oportunidad interesante porque el proceso de transición de una nueva revolución tecnológica que empezamos con la industria 4.0 y toda la revolución digital, la importancia de los DAOs, Big Data, inteligencia artificial, todo eso ha acelerado muy rápido. Y las empresas, mesmo las pymes, necesitan estar muy atentas a que pase el ambiente para que puedan cambiar y para que puedan implementar innovaciones al mercado. Profesora Sen, muchas gracias por compartir con nuestra comunidad académica, por su tiempo, por su esfuerzo para compartirnos esta visión desde las empresas de Brasil. Vamos a continuar con la presentación El futuro de la globalización en la era de las pandemias, el nacionalismo y el proteccionismo. Esta presentación la hará el profesor Ezequiel Hernández, quien es profesor de Estrategia y Administración de Empresas en la Universidad de Pensilvania, en The Wharton School, en los Estados Unidos, donde ocupa la cátedra presidencial Max and Bernice Garnick Family. El profesor Hernández es de origen uruguayo y ha vivido en Costa Rica, en Guatemala, en Argentina y en los Estados Unidos. Su especialidad se centra en la globalización de las empresas, en las redes sociales, entre otros temas. Adicionalmente, ha publicado artículos sobre el efecto de los inmigrantes en la expansión internacional de las empresas. También sobre los efectos de las redes sociales internacionales en la innovación empresarial y sobre la gestión estratégica de las redes interempresariales. El profesor Hernández ha recibido varios premios y distinciones por su investigación y por su docencia. Profesor Hernández, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido y adelante. Hola, muchas gracias Juan y gracias a todos por su presencia. Espero que me oigan y me puedan ver bien. Si no, avisen algún mensaje. Ok, perfecto. Bueno, voy a compartir mi pantalla aquí y comenzamos. Muy bien, espero que vean mi pantalla. Si no, por algún motivo, avísenme. Bueno, repito el agradecimiento por la oportunidad de presentar y compartir algunas de mis ideas. Y advierto una cosa, a pesar de ser uruguayo y latinoamericano, he pasado toda mi carrera profesional en los Estados Unidos y principalmente he estado hablando y escribiendo en inglés. Entonces, si hay alguna palabra que uso mal o me confundo un poco con el idioma, les pido disculpas desde ya. Y también les pido disculpas por mi acento uruguayo. Sé que decimos yo en vez de yo. Pero bueno, con eso vamos adelante. Ok, voy a empezar con una precaución y es que las predicciones siempre están equivocadas. En este tiempo del COVID-19 me paso la vida leyendo las predicciones y escuchando las predicciones de muchas personas hablando sobre el futuro de la globalización, los gobiernos, la política, la economía, etcétera, etcétera.
y francamente todas esas predicciones van a estar equivocadas. Así que mi meta hoy, en estos 15 o 20 minutos en los que voy a hablar, no es hacer una predicción, porque nadie puede predecir el futuro. Más que nada, voy a tratar de proveer algunos principios para pensar sobre distintos estados del futuro y ofrecer una predicción, pero una predicción basada en ciertas condiciones realistas, más que tratar de decir algo que seguramente sea equivocado. ¿Ok? Así que voy a hablar sobre la globalización. Voy a empezar con un poquito de historia, digamos, de las últimas décadas, ¿no? Cuando uno habla con muchos expertos y lee lo que se dice sobre la economía mundial, se habla mucho de que esta es la era de la gran globalización, ¿verdad? Aquí tengo una serie de eventos que empezaron más o menos con la caída del muro de Berlín en 1989, y durante, digamos, las próximas 2 décadas fue una época de gran, digamos, globalización, en el sentido de que muchos países y empresas empezaron a meterse en actividades internacionales, ¿verdad? Se abrió India, se abrió China, 2 de las economías más grandes e influyentes de las últimas décadas. La Unión Europea se formalizó. En Sudamérica, de donde somos nosotros, vimos la creación del Mercosur, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y incluso se llegó a decir en círculos académicos y en círculos populares, aquí tengo las tapas de 2 libros que, por lo menos en el mundo, digamos, de los Estados Unidos y de Europa Oriental, 2 libros muy influyentes, que básicamente a fines de los 90 dijeron, ok, este libro aquí, The End of History, el fin de la historia, y otro libro, The World is Flat, el mundo es plano, el mundo es chato, básicamente diciendo que ya, digamos, no había más conflicto, que habíamos llegado a una etapa de globalización donde sería muy fácil, digamos, hacer cualquier tipo de intercambio y negocio internacional, y que ya no existía ninguna barrera, digamos, para hacer negocios y para que la economía se integre globalmente, ¿ok? Entonces, ese fue, digamos, la idea que prevaleció por mucho tiempo, y ahora estamos, digamos, llegando a un momento donde básicamente se está prediciendo lo opuesto, ¿verdad? Que la globalización, como un boxeador está contra las cuerdas, está a punto de recibir el knockout, ¿verdad? ¿Por qué? Por una serie de eventos que empezaron con algunas recesiones, que se aceleraron con la crisis del 2008, con la ascensión de gobiernos proteccionistas y nacionalistas, como el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, Brexit, Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil es otro ejemplo, el descenso económico de China, y ahora, digamos, lo que muchos están diciendo es que el COVID-19, digamos, es el último ponchazo que va a noquear la globalización, ¿ok? Y incluso este fin de semana mismo, la revista The Economist, que es una de las revistas más respetadas de todo el mundo, ahí en la tapa tiene Goodbye Globalization, ¿verdad? Adiós globalización, se acabó el juego. Y entonces vemos que los expertos, digamos, hablan en extremos, ¿verdad? De que no hay ninguna barrera a la globalización, ni de que la globalización se va a acabar, ¿ok? Y creo que ninguna de estas perspectivas es acertada, ni tampoco es muy útil. Entonces, mi meta es decir, miren, no es que vamos a llegar a un punto donde las economías se cierran completamente. Voy a tratar de proveer una dosis de realismo, y creo que el realismo debe estar basado en datos objetivos. Así que déjenme compartir algunas ideas aquí sobre esto. Si yo les pregunto qué porcentaje de estas actividades que tengo aquí en esta lista son internacionales, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿qué porcentaje del mundo son inmigrantes versus gente que vive en su país de nacimiento, ¿verdad? O qué porcentaje es de la inversión extranjera directa, digamos, es relativo al PIB del mundo, de los países promedio, ¿verdad? Entonces, si uno piensa en el porcentaje de estas actividades que es internacional, y ahora no voy a
digamos, tomar respuestas porque no tengo suficiente tiempo, pero les pido que en su mente piensen sobre eso, ¿verdad? Déjenme mostrarles lo que nos dicen los datos sobre estas actividades, ¿ok? Aquí les voy a mostrar. Como pueden ver, la gran mayoría de las actividades aquí son mucho menos internacionales de lo que uno se imagina. Por ejemplo, si uno está en un país como en los Estados Unidos, donde vivo yo, hay una gran preocupación en muchos círculos sobre los inmigrantes, ¿verdad? De que están, digamos, abrumando la economía. En realidad los inmigrantes son solo el 3% de la población mundial. No es que sea poca gente, pero es solo el 3%, no es tanto como uno se imagina. O la inversión extranjera directa, ¿verdad? Toda la inversión que hacen las grandes multinacionales. El pico fue en 1999, aproximadamente 4% del PIB promedio, digamos, en un país. Ahora ha bajado bastante al 1,5%, pero no es una cantidad tan grande como nos imaginamos, ¿verdad? El turismo es más o menos el 10-15%, las patentes son más o menos el 15-20%. El comercio internacional sí es un porcentaje elevado digamos, de la economía promedio de un país, más o menos 59% en el año 2018, ¿ok? Pero la mayoría de las actividades no están tan globalizadas como nos imaginábamos, ese es el punto. Déjenme darles otro ejemplo. Si hablamos de las multinacionales coreanas, ¿verdad? O sea, si uno piensa en digamos, un caso de estudio de un país que se ha globalizado, que se ha beneficiado muchísimo con la globalización y la apertura de los mercados internacionales, Corea es un gran ejemplo, ¿verdad? Y tenemos estas marcas que todos conocemos, Hyundai, LG, Samsung, Kia, ¿ok? Pero si uno ve, déjenme hacerles estas preguntas. Si vemos todas las subsidiarias que tienen las empresas coreanas, ¿ok? Por continente, en los últimos 25 años más o menos, ¿ok? ¿En qué parte del mundo están esas subsidiarias? Entre África, Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica y Oceanía. Y si les muestro la respuesta, creo que les va a sorprender, que la gran mayoría, el 75%, o sea, 3/4, están en Asia. O sea, en los países vecinos de Corea, no están en los Estados Unidos o en Latinoamérica. Entonces, lo que demuestra esto, y esto lo podríamos hacer con multinacionales de todos los países, la respuesta siempre va a ser que la gran mayoría de la actividad es regional, está en los países vecinos, no están, digamos, esparcida y, digamos, de forma equitativa, digamos, por todo el mundo. Entonces, la dosis de realismo aquí es que la globalización sí aumentó mucho desde 1970, pero el nivel de globalización ha sido exagerado frecuentemente. No es que el mundo se volvió, digamos, plano o que se acabó la historia o que no hay fricciones. En realidad, lo que es más realista es la regionalización, ¿verdad? Que, digamos, a medida que ha habido un aumento de actividad internacional, es mucho más regional que realmente global, y que el nivel es menor de lo que nos imaginábamos, ¿ok? Ahora, otro punto que quiero hacer. Si vemos cuánto afectó, por ejemplo, la crisis del 2008, ¿verdad? La crisis financiera del 2008, el comercio internacional, aquí tenemos la tendencia, digamos, del crecimiento en comercio internacional. Vemos que realmente sí ha aumentado mucho, y esto es el comercio internacional como porcentaje del PIB de un país promedio, ¿verdad? Entonces el país promedio ahora más o menos está en el 59% más o menos del PIB interno. Pero aquí vemos el efecto de la crisis del 2008, ¿verdad? Llegamos a un pico de más o menos 62%, o 60 y poquito, y bajó a unos 52%. Así que fue, digamos, una bajada significativa, pero no es que desapareció completamente el comercio internacional, y vemos que después de unos 2 o 3 años volvimos a un nivel más o menos normal. ¿Ok? Entonces, ahora que hay tanta preocupación con el COVID, yo creo que sí, lo que va a suceder es que el comercio internacional va a bajar mucho, tal vez mucho más que, creo que mucho más que durante la crisis del 2008, pero va a ser un efecto temporario. Lo más probable es que volvamos a niveles más o menos normales, no sé exactamente, pero digamos a corto plazo, que son 2 o 3 años, ¿ok? Que digamos en
en la perspectiva de la historia de la economía mundial es un periodo corto, ¿no? Entonces, la otra dosis es que sí, el intercambio internacional va a disminuir, seguramente, ya ha disminuido bastante, pero vamos a volver a niveles normales, eso es lo más probable. Ok, otro punto. El gran temor, digamos, del fin de la globalización viene por los movimientos políticos, proteccionistas y nacionalistas. Aquí vemos fotos de gobiernos y líderes de países que tienen esas tendencias, digamos, anti-globales. Donald Trump tal vez una de las figuras principales en esto, pero digamos, eso está cerca de todos nosotros, ¿verdad? Y en Latinoamérica tenemos a Bolsonaro y a los Kirchner en Argentina. En Rusia tenemos a Putin o a Boris Johnson en el Reino Unido y aún en Italia, por ejemplo, un país con un nacionalismo muy fuerte en este momento. ¿Ok? Entonces, estos gobiernos, si pensamos en el efecto que han tenido sobre el nacionalismo, la globalización, si volvemos a este punto, ¿verdad? Estos gobiernos llegaron al poder más o menos en el 2016 y vemos que incluso el comercio internacional subió un poquito, más o menos se mantuvo, ¿verdad? Entonces no es que lograron como promedio destruir el intercambio internacional. Ahora, hay muchos motivos para temer lo que van a hacer estos gobiernos en cuanto, digamos, a los mercados mundiales, pero también hay motivos para pensar que estos gobiernos no van a permanecer para siempre. Por ejemplo, incluso si vemos el COVID-19 y cómo ha afectado a varios países, una de las cosas muy, muy interesantes es que podemos ver que los países con gobiernos populistas y proteccionistas son los países que han sufrido más, en realidad que han controlado la crisis, la pandemia peor. Por ejemplo, los Estados Unidos tiene una gran cantidad de muertos y aún si lo hacemos, digamos, por persona, los Estados Unidos se ven mucho peor que otros países. Italia es otro, Brasil es otro. No es que todos los países que tienen gobiernos populistas o proteccionistas sean, digamos, los que han manejado peor, pero están entre el grupo de los que lo han manejado muy mal. Ahora, ¿por qué importa esto? Esto importa porque esta crisis, por ejemplo, como la presentadora que recién habló de Brasil, ha afectado mucho la percepción popular sobre estos gobiernos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde vivo yo, las encuestas están demostrando que si la elección fuera hoy mismo, Trump perdería bastante fácilmente, perdería bastante claramente la elección y vendría un gobierno, digamos, que es mucho más, digamos, mucho menos populista y proteccionista, un gobierno del Partido Demócrata que está mucho más dispuesto a participar en mercados internacionales. Entonces, el COVID tiene fuerzas, digamos, antiglobalistas a corto plazo, pero puede ser que a largo plazo en realidad sea un virus político también que va a, digamos, a afectar negativamente a los gobiernos con esas tendencias, ¿verdad? Y si esos gobiernos pierden las próximas elecciones, entonces eso desharía un poco de la oposición a la globalización que hemos visto en los últimos 5 o 6 años. Ok, ahora, otra cosa de la que se habla mucho es sobre las cadenas de suministro. No sé si ese es el término que usan en Colombia. En inglés usamos el término supply chain, las cadenas de suministro. Una de las grandes preocupaciones que hay ahora es que con el COVID lo que ha sucedido es que, digamos, el mundo se ha dado cuenta de que tener cadenas de suministro globales, digamos, con distintas partes de la cadena en distintos países o concentradas en un país que produce mucho como China, digamos que ahora el mundo se ha dado cuenta de que eso fue un gran error y que vamos a volver a tener cadenas de suministro puramente locales, puramente nacionales. ¿Ok? Ahora, los pesimistas dicen eso, los optimistas dicen que no, que las cadenas, digamos, se van a mantener globales. La realidad es que no va a ser ningún extremo, ¿verdad? La realidad es que las empresas responden estratégicamente a los mercados y a las condiciones globales. Entonces harán los ajustes necesarios. Ahora, volviendo al tema del regionalismo,
dado que, digamos, la mayoría de la globalización en realidad es regional, no puramente global, la mayor cantidad de las cadenas de suministro apoyan mercados regionales, no globales. Entonces, las cadenas, digamos, hay distintas cadenas para distintas regiones. Eso es lo más normal. Es cierto que una de las cosas que hemos aprendido es que depender de un solo país como China se ha vuelto muy riesgoso, pero en realidad eso es algo que ya se venía sabiendo desde bastante antes que el COVID. Incluso por el tema de la guerra de comercio entre China y los Estados Unidos, muchas empresas ya han estado haciendo planes para ajustar y diversificar los países en los que producen. Pero eso no quiere decir entonces que va a haber menos globalización, simplemente que la globalización se va a esparcir entre más países y que tal vez China tenga un protagonismo menor que antes. Y la otra cosa es que la gran mayoría de las multinacionales no pueden depender de consumidores locales, domésticos. O sea, en ese sentido la globalización es necesaria porque una empresa, por ejemplo, de un país como Bélgica o Francia, esos no son mercados muy grandes. Llega un momento en que necesitan consumidores y clientes en otros países y harán los ajustes necesarios. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante es que cuando hablamos del tema de estas cadenas de suministro, los movimientos proteccionistas, por ejemplo, las medidas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, el gobierno de Trump en los Estados Unidos o que tomó, por ejemplo, el gobierno de los Kirchner durante la presidencia de Cristina, asumen que las empresas multinacionales producen internacionalmente principalmente porque van a reducir costos. Pero eso no es verdad, inclusive es cada vez menos verdad. ¿Okay? Por ejemplo, las empresas producen internacionalmente por motivos que no tienen nada que ver con los costos. Por ejemplo, el talento. ¿Okay? Hay cierto talento, gente con educación o capacidades importantes que las empresas no pueden obtener localmente y necesitan ir a mercados internacionales para obtener el talento necesario. Calidad, ¿verdad? China no es solo más barato ahora, China ahora tiene más capacidad de producir con calidad que la mayoría de los otros países del mundo. Entonces es muy difícil eliminar a China completamente de la cadena de suministro. Y la otra es tecnología. La tecnología está esparcida por todo el mundo. Las empresas necesitan acceder a tecnologías e ideas nuevas. Y eso es importante porque esos motivos para globalizar la actividad no responden mucho al proteccionismo. No es que un gobierno puede poner aranceles que previenen que las empresas busquen esas cosas. Incluso es lo opuesto. Déjenme darles un ejemplo que tiene que ver con la inmigración en los Estados Unidos. Creo que ustedes saben que el gobierno de Trump ha tratado de hacer mucho para restringir y disminuir la inmigración, no solo la inmigración ilegal, pero también la inmigración legal. ¿Okay? El argumento de la presidencia de Trump es que los inmigrantes, digamos, le están robando trabajos a los locales y que si limitamos la migración va a haber más trabajos para los locales. Pero no hay ninguna evidencia de eso, incluso hay evidencia de lo opuesto. Déjenme darles un ejemplo de un estudio que hizo mi colega Britta Glennon, que demostró que cuando los Estados Unidos restringen la migración, suceden algunas cosas importantes. Las empresas de alta tecnología que dependen de los ingenieros y científicos extranjeros, porque no hay suficientes en los Estados Unidos, cuando hay una restricción de migración, suceden dos cosas. Los inmigrantes van a otros países como Canadá, por ejemplo, ¿y qué sucede? ¿Qué hacen estas empresas? En vez de contratar a ese talento en los Estados Unidos, van y lo contratan en otros países, abren sucursales en Canadá, en India, en China, en Sudamérica, en Argentina, en Colombia, ¿verdad? Abren sucursales subsidiarias ahí y contratan el talento ahí. Entonces no es que cuando se restringe la migración no es que las empresas contratan más científicos en los Estados Unidos, pero el tema es, y es porque no hay suficientes. O sea, lo que estoy diciendo es que el talento no existe solo en el país doméstico, ¿verdad? Es lo que dije antes. Entonces, esto es solo uno de muchos ejemplos posibles
de que estos motivos para internacionalizar que no tienen que ver con los costos no responden mucho a las medidas proteccionistas. Ok, entonces se me está acabando el tiempo, entonces quiero hacer este punto, el punto 5, ¿verdad? De que las necesidades estratégicas de las empresas las llevan a participar en mercados internacionales y que será muy difícil forzar la producción nacional porque las empresas tienen motivos estratégicos que no tienen que ver solo con los costos para globalizar. ¿Ok? Así que, digamos, con esos datos y esas ideas, déjenme entonces darles tal vez una predicción más realista comparada a las predicciones extremas que se están haciendo en este momento. Y claramente es una predicción mucho más aburrida, pero creo que es más realista. Primero, probablemente, o sea, es posible que esté equivocado, pero lo más probable es que el nivel de globalización más o menos se va a mantener igual, después de un par de años digamos, de declinaje debido al COVID-19, ¿verdad? Segundo es que la economía mundial probablemente va a seguir dominada por la regionalización, no la globalización extrema. ¿Ok? Tercero, la globalización de las empresas cada vez más y más va a ser motivada por temas de talento, calidad y tecnología y mucho menos por el tema de reducir costos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que van a haber cambios en, digamos, cómo se ve la globalización, ¿ok? Van a haber otros países, otras industrias y otras empresas que van a dominar los mercados internacionales. Por ejemplo, es probable que, digamos, el protagonismo de China o los Estados Unidos baje un poquito, pero eso no quiere decir que va a haber menos globalización, quiere decir simplemente que se va a redistribuir dónde vemos la globalización. Es probable que países como Vietnam o Malasia o México o Colombia o Brasil tengan un poquito más de protagonismo y que otros países bajen un poco, ¿verdad? O que hayan ciertas industrias que se vuelvan un poquito más domésticas y algunas que se vuelvan un poquito más internacionales. Pero ese tipo de cambio siempre ha existido. Por ejemplo, en los años 80, cuando yo era niño, se hablaba de Japón, que Japón, que Japón, como se habla de China ahora, y ahora Japón, digamos, tiene un rol nominal en la economía mundial, pero han surgido otros países y otro tipo de industrias que han dominado. Y yo creo que el futuro de la globalización es así, que va a haber ese tipo de cambios, pero no es que nos vamos a volver a un mundo, digamos, donde todos los países están aislados. Y creo que esa es una forma, digamos, un poco más saludable y menos alarmista de ver la realidad. Ok, con eso voy a terminar mi presentación y tomar algunas preguntas. Muchas gracias por su atención. Profesor Hernández, muchas gracias por la presentación. Una de las preguntas que tenemos es acerca de la internacionalización de empresas de servicios, que a diferencia de las empresas de bienes, de las empresas de mercancías, es probable que por estos días puedan tener más oportunidades aún que anteriormente. También empresas de servicios pues como de consultoría, de servicios profesionales o incluso empleados, trabajadores nómadas que pueden llegar a trabajar desde cualquier parte. Entonces, la pregunta va en ese sentido, en cuáles son las oportunidades para esas empresas y si usted prevé más oportunidades o un aumento en la internacionalización de empresas de servicios en los próximos meses o en los próximos años. Yo creo que sí, o sea, en general vemos que ese tipo de empresas se han internacionalizado, digamos, cada vez más. El tema es difícil, digamos, como dije al principio, es muy difícil predecir, porque algunas empresas que proveen ciertos servicios pueden proveer esos servicios de forma remotamente, digamos, ¿verdad? Entonces no necesitan internacionalizar tanto, salvo tener ventas o tal vez un pequeño equipo de apoyo local, pero pueden estar muy centralizadas. Entonces depende un poco de si el servicio requiere contacto, digamos, cara a cara, o si puede ser, o si el servicio se puede proveer de forma virtual o forma remota. Yo creo que, digamos, es más complicada la respuesta, más que un sí o no, pero es mejor pensar un poco así, en pensar, digamos, cuál es la naturaleza del servicio y si requiere una presencia local o no.
yo creo que en general todo lo que tenga que ver con los intangibles, tecnologías, servicios, va a crecer, pero no estoy diciendo nada nuevo, eso ya, digamos, ha crecido en los últimos 20 años y creo que es la tendencia que va a continuar. A la misma vez, no hay que minimizar la importancia de, digamos, los productos tangibles, ¿no? Porque eso siempre, la demanda siempre va a existir, pero ha sido regional. Y la otra cosa, digamos, la tercera parte de esta respuesta tiene que ver con la estrategia, ¿verdad? Aún dentro, digamos, del sector de los servicios, hay unas empresas que estratégicamente ofrecen servicios de cierta forma, digamos, más personales, más cara a cara, y otras empresas que estratégicamente ofrecen servicios que están más centralizados. Entonces, en todo esto de predecir el futuro, hay que pensar no solo en temas de macroeconomía, sino en temas de cuál es la estrategia de la empresa. Y la estrategia es una decisión, digamos, idiosincrática de cada empresa, y por eso es lo que hace muy difícil decir exactamente cómo es que un sector va a evolucionar, ¿no? Profesor, otra de las preguntas que tenemos es que en este escenario COVID, ¿qué tan viable es esa regionalización de las empresas si tenemos aeropuertos y aeropuertos marítimos cerrados o paralizados muy significativamente? ¿No estarán estas empresas, las empresas regionalizadas o las empresas anteriormente con inversión extranjera directa pues, agresiva, no estarán obligadas a relocalizar sus cadenas de producción, sus cadenas de distribución y las cadenas de suministro de esas empresas? ¿No será una oportunidad para la relocalización? Es posible, pero creo que es importante no olvidarnos de que el COVID va a ser una situación, digamos, no permanente, una situación temporaria, ¿no? O sea, estamos hablando de que, digamos, entre 6 y 24 meses, ¿verdad? O sea, medio año, 2 años más o menos máximo, ¿no? A veces lleva 10 años relocalizar una cadena de suministros completamente, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que el proceso de relocalización es más largo de lo que va a durar, digamos, la pandemia. Yo creo que lo que sí vamos a ver a largo plazo es, como dije, un poco más de diversificación, o sea, en vez de depender completamente de China para suministrar todo, depender de 2 o 3 lugares estratégicos, ¿no? Que estén regionalizados. Por ejemplo, en las empresas de automóviles, en realidad suministran para Norteamérica desde México mucho, ¿verdad? Y para Asia desde China. Entonces tal vez vamos a ver un poco más de ese movimiento a largo plazo, pero yo creo que a corto plazo en realidad es muy difícil hacer cambios significativos en las cadenas de suministro. Lo que veo que están haciendo más las empresas es están trabajando con con las cadenas que tienen ahora en forma existente y trabajando para hacerlas un poco más resilientes, un poco más para que aguanten más, pero digamos, para dar una respuesta un poco más general también, no veo que hay muy pocas empresas e industrias que pueden hacer cambios digamos, en un periodo tan corto como lo que va a durar el COVID, ¿no? Lo más difícil es pensar, bueno, ahora que se dio esta situación, ¿cómo es que se van a preparar para un futuro, digamos, donde vuelva a ocurrir esto en 10 años o 20 años más? Eso es más difícil de predecir. Profesor Hernández, muchas gracias por la presentación, por su disposición para compartir con nuestra comunidad académica y empresarial. Valoramos mucho su tiempo y su disponibilidad para compartir con nosotros. Para finalizar, le damos la palabra a la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA, a la señora Giselle Becerra. Giselle es administradora de empresas y magíster en administración. Es directiva académica y consultora empresarial con una amplia experiencia en administración académica de instituciones de educación superior. Bienvenida, Giselle, y adelante. Doctor Juan, muchísimas gracias. Bueno, yo primero, en nombre de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA, quiero agradecerle muchísimo a la Universidad de Antioquia, al doctor Bernardo, al decano, Sergio, por esta invitación, y quiero agradecerle muchísimo a
a la doctora Aurora, al doctor Ezequiel, al doctor Whitges, porque es que nos han paseado por una situación muy cierta, y es este fenómeno de turbulencia que estamos pasando en este momento nosotros por el coronavirus. Y a mí lo que me llama la atención y me parece muy interesante, y quisiera recalcar de lo que nos han presentado los tres panelistas, es que indiscutiblemente lo que entendemos nosotros por turbulencia es precisamente ese estado de agitación que se presenta temporalmente en un sector o en muchos sectores o en los países como resultado de un cambio que puede ser desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo tecnológico, desde lo que quisiéramos verlo, y que en este momento pues el COVID no lo precipitó, pero indiscutiblemente lo que generó fue un ambiente de incertidumbre para cada uno de nosotros. Nos puso en un momento complejo porque trastornó todos los sistemas, y como nos lo mencionaba el profesor Whitges, en Europa pues ha habido unos cambios, ha habido una situación muy grande que esta pandemia ha traído en el sector real, y se ven experiencias de todos los sectores en que han tenido que unirse, trabajar de manera cooperativa o colaborativa para poder salir adelante. Y esta incertidumbre lo que ha tomado y lo que nos ha llevado a todos, y aquí pues yo quisiera apoyarme muchísimo en las últimas recomendaciones del doctor Ezequiel, y es que realmente esto es lo que nos lleva básicamente todos estos fenómenos de turbulencia, generados por muchos fenómenos, porque indiscutiblemente yo creo que en América Latina, en Colombia, nosotros ya también veníamos con una economía creciendo menos, veníamos con algunos problemas grandes de desigualdad, y todos los fenómenos de la globalización pues venían decreciendo, y entonces cogen de pronto unas economías que con los cambios, con los nuevos modelos de negocio no estábamos como tan preparados, y eso genera que nos hayamos visto más afectados porque no habíamos tenido una estrategia anticipada de mirar qué pasaba. El doctor Hernández arranca diciéndonos que las predicciones se equivocan. Pero si nosotros miramos, no el COVID, no hablaron del COVID, pero si nosotros nos devolvemos a comienzos del siglo, en el 2005, Estados Unidos, en cabeza de su presidente, dijo que nos estábamos gastando como los momentos de tranquilidad y de pronto de abundancia, y no estábamos previendo si teníamos un momento crítico y se nos presentara un cambio radical. Eso no lo vimos. También si nosotros miramos, pues uno de los grandes multimillonarios también dijeron, no estamos preparados, no estamos preparados para estos cambios, y nos quedamos como en el ayer y no pensamos mucho en cómo tener estrategias y cambios de estrategias muy rápidas, dinámicas, que nos permitieran manejar esa incertidumbre, esa volatilidad, y nosotros pudiéramos todos esos fenómenos complejos, poderlos hacer a través de muy rápidamente tener una estrategia flexible que nos apoyen a ese cambio. ¿Y qué es lo interesante de la crisis? Porque todos han dicho, esta es una situación, se han tomado medidas de corto plazo, pero en el largo plazo nosotros vamos a tener que ser muchísimo más proactivos y menos reactivos. Y la invitación que nos han hecho en estas tres experiencias bien interesante es que nosotros debemos ser agentes activos de cambio, con esa estrategia, con un dinamismo que permita bajar los fenómenos de incertidumbre y nos permitan manejar la complejidad, y podamos trabajar de la mano de los gobiernos y de la industria. Entonces yo creo que aquí tenemos unos fenómenos y unas enseñanzas que para nosotros, y especialmente para nuestras escuelas de administración, pues son muy importantes, porque estamos enfrentados a unos nuevos mercados donde nuestros países van a quedar con altos endeudamientos, donde
en el sector empresarial, cualquiera que sea su sector, pues hay una disminución en el capital de trabajo. Tenemos una falta grandísima de reingeniería. No hemos sabido tener medidas para los riesgos, y todo esto pues nos han puesto en una situación bastante compleja. Entonces yo quisiera cerrar, porque ya se nos ha pasado el tiempo, diciendo que esto ha sido una experiencia muy grande, que para nosotros como asociación estas experiencias traídas por el doctor Whitges, traídas por la doctora Sen, muy bien explicadas de un aspecto macroeconómico muy realista, muy aterrizado a todos los factores de la globalización, de la inversión extranjera, de la migración, de todos estos fenómenos que nos acogen hoy, son herramientas para que nosotros, dentro de esta resiliencia que nos obliga, este repensarnos que nos obliga esta pandemia, nos permita prepararnos no para el post-COVID, sino para ese dinamismo y ese nuevo cambio que necesita todas nuestras organizaciones, empezando por nosotros, instituciones de educación superior, para realmente tener una economía pujante, estable y sobre todo con menos diferencias. Muchísimas gracias por esta invitación, por haberlos escuchado, por este aporte tan grande a la investigación, y sobre todo a Ascolfa, este trabajo en red que permite que todas nuestras instituciones podamos tener una investigación a la altura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, directora Giselle, por estas palabras y por su compañía. A nuestros invitados y a todos los asistentes les agradecemos su presencia y participación en este espacio. Tuvimos alrededor de 180 participantes en los diferentes medios por los cuales se transmitió este seminario web. El video del encuentro se podrá encontrar en el canal de YouTube de la universidad y en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas. También queremos invitarlos a futuras oportunidades, a que estén muy atentos a nuestra página web, para futuros encuentros, para diferentes charlas y webinars que estamos llegando a organizar desde la Facultad de Ciencias Económicas, y muy especialmente a un encuentro que tendremos la próxima semana que denominamos Experiencias Empresariales. Vamos a estar el próximo martes 26 de mayo a las 6 de la tarde con Alejandro Mauricio Vargas, que es el fundador y CEO de Alsec, la empresa de alimentos más innovadora del país, quien nos va a contar su experiencia al frente de esta empresa. Muchas gracias para todos y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Hasta luego.